Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado todavía conserva el parche de Willy el Tuerto, la camiseta de Superman y una bolsa de canicas. Responde al nombre de Millán, Francisco Javier Millán, siendo el autor de Los Goonies nunca dicen muerto, la aventura que hizo soñar a una generación. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, echando un vistazo al libro y también, por supuesto, a tu currículum, nos hemos dado cuenta que durante mucho tiempo has trabajado en el mundo audiovisual y me han llamado la atención dos trabajos, uno de corte social y un documental sobre el reino de Aragón. ¿A qué conclusiones llegaste hasta terminar este documental histórico? Sí, el documental histórico que nombras se titula Domus Templi, los templarios en la corona de Aragón. Fue un proyecto que impulsó mi compañero, el que era mi socio por aquel entonces, Roberto Torrado, socio de la productora Impacto Producciones, y fue toda una aventura porque nos costó bastante sacar adelante la financiación para hablar de eso, precisamente, de la presencia templaria en diferentes castillos, en diferentes poblaciones en la Corona de Aragón, que no es el Aragón actual, sino que también incluye poblaciones tanto de la Comunidad Valenciana como también de Cataluña. Y fue toda una aventura porque ciertamente hablar sobre estos temas históricos siempre conllevan un gran esfuerzo de producción y al final vino recompensado con algún que otro premio en festivales nacionales y fue muy grato, ¿no? que la gente conociera en estos certámenes el gran acervo histórico que hay en Aragón y en concreto relacionado con el tema de los templarios. Sí, sí, la verdad que es un tema interesante. Yo aquí tengo un libro de mi padre, de Ricardo de la Cierva, que es impresionantemente bueno, pero vamos, creo que hay varios por ahí, porque a mi padre le gusta mucho la historia y el tema de los templarios siempre le fascinó. Fascinantes, sin Sí, duda. sí. En cuanto al libro de los Goonies, me acuerdo perfectamente de la frase esa de los Goonies nunca dicen muerto, pero no me acuerdo por qué pasaba. ¿Tú nos lo puedes recordar? Sí, perdón. Era porque en la película en sí, el guión habla sobre enfrentarte a la adversidad. Es siempre, si te fijas, una historia donde un grupo de niños se ve obligado a tener que abandonar el pueblo donde ellos viven porque se va a montar un resort. Se va a montar un resort con hoteles, un golf, etcétera, y lo que ellos llaman los muelles de Goon, por eso se llaman los Goonies, pues va a desaparecer. Todo el mundo se va a tener que marchar y se marchan además a diferentes ciudades. Uno se va a Detroit, otro se va a Chicago y el grupo de amigos se va a disolver. Entonces, la película gira alrededor de eso, ¿no? De enfrentarte a la adversidad y de nunca doblegarte, nunca morir. Y de ahí viene, ¿no? Lo de Goonies Never Say Die, que es esa traducción de los Goonies nunca dicen muerto, y que vendría a ser como que no aceptamos perder, ¿no? Sería un poco la traducción un tanto más poética o no tan literal. Y a mí me gusta mucho porque la verdad es que Los Goonies es una de esas películas que te enseñan efectivamente a luchar por tus sueños y cómo de repente te puedes encontrar con una grandísima oportunidad para salvar tu vida, para salvar tu trabajo, para salvar a tu gente, a tus amigos, a tus familiares, a la gente que más quieres. De eso habla la película, más allá de lo que es la aventura, el tesoro y ese fantástico pirata de Willy el Tuerto. Bueno, de hecho aquí en España hay una editorial infantil que se llama Los Goonies. Sí, efectivamente. Es que los Goonies ha inspirado a mucha gente. A mí me ha inspirado a dedicarme a lo que me dedico, que es a la difusión y comunicación de todo lo relacionado con el mundo del cine, y también he hecho cine. Sí. Y otras personas han podido montar una editorial, otros montarse una tienda de cómic. Hay múltiples personas que en este mundo se dedican al mundo del ocio, la comunicación, del cine, el audiovisual, etcétera, gracias a esta película. Sí, sí. ¿Este libro va por cuál edición? ¿Por la segunda, tercera?
Tercera, no, la Tercera ya, tercera. Ya, la ya tercera. lanzamos la tercera el pasado mes. Sí, sí, es verdad. Fue, bueno, el lanzamiento lo hicimos cuando estábamos saliendo de ese año tan nefasto que fue el año 2020. Y a nosotros nos fue muy bien porque el libro para Diablo Ediciones se convirtió en el libro que más rápido se vendió la primera edición. En menos de 2 semanas vendimos 1000 ejemplares. Qué Fue un pasada. éxito tremendo, una pasada. Luego ya la segunda fue un poquito más lenta, pero hemos llegado a la tercera. Sí, sí. Y esto es un gran éxito porque los libros, los ensayos sobre cine, no es que se vendan excesivamente bien en España, sino que tienen su venta, pero va lentamente, no es como un bestseller o una novela de thriller policíaco, ¿no? Le cuesta más salir a la venta, y que un libro sobre cine en menos de 2 semanas venda 1000 ejemplares es, bueno, para mí fue toda una sorpresa, y es grato, ¿no? Que sea el autor que haya logrado esa marca. Bueno, y no solo 1000, es que las ediciones ahora son muchísimo más pequeñas. Una tirada de 1000 es una gran edición, casi. Sí, sí, es una gran edición, por lo tanto, estamos hablando que más de 2000 personas, 2000, 2400 aproximadamente, tendrán en sus casas un ejemplar de este monográfico dedicado a la película de Richard Donner. Bueno, aquí este ejemplar, en esta ocasión no me lo voy a quedar yo y voy a aprovechar y se lo voy a dar a mi hermana, que es una super fan de los Goonies. Y Qué bueno. me gustaría saber qué es lo que te llevó a adentrarte en el universo de Spielberg. Pues mira, Spielberg para mí significa muchísimas cosas. Yo nací en el año 1975, el año en el que precisamente Spielberg estrenaba Tiburón, y en el año en el que prácticamente todo el mundo conoció a Steven Spielberg, porque antes sí que había hecho cosas, ¿no? Había hecho El Diablo sobre ruedas para la televisión, Sí. la película Loca Evasión y algún que otro telefilm y episodios para series de televisión, pero fue con esta película, a partir de entonces, cuando todo el mundo empezó a conocer su nombre, ¿no? Entonces, claro, para mí ya, a ver, yo no vi Tiburón cuando nací, evidentemente, la vi años más tarde, pero de alguna manera yo siempre esto lo vinculo con que me quedó marcado mi nacimiento a través un poco también se vinculó, ¿no? al éxito de Spielberg, porque yo a medida que fui creciendo, también él fue creciendo como cineasta. Luego llegaría a Encuentros en la tercera fase, 1941, En busca de la arca perdida, E.T., y luego las producciones Amblin, ¿no? Que entre las cuales se encuentran Los Goonies, Regreso al futuro y El secreto de la pirámide. Cuando se estrenan estas 3 últimas películas que te nombro, yo tenía 10 años, que es la edad ideal para ver Los Goonies, para ver El secreto de la pirámide y para ver Regreso al futuro. Por tanto, yo estoy muy vinculado a Spielberg porque a medida que yo voy creciendo, esas películas son como aquellas que despiertan mi vocación, ¿no? Yo con 10 años, claro, yo quería fantasear como esos niños, tener esas aventuras, viajar en el tiempo con Doc o resolver un crimen, ¿no? Como lo que ocurre en El secreto de la pirámide. Yo quería vivir esas aventuras en la vida real, pero las vivía a través de la pantalla de cine, ¿no? Y luego más adelante, además, cuando Spielberg va creciendo todavía más como cineasta, se va convirtiendo en un cineasta más serio. Llegó El Imperio del Sol, llegó La lista de Schindler. Son películas que ya me pillan en mi adolescencia y en mis primeros años de madurez, y es como si el cine de Spielberg también hubiera madurado a la vez que yo. O sea, hay como una especie de simbiosis, ¿no? Entre mi vida y su cine. Y es bastante peculiar que yo me haya dedicado a luego hablar sobre su cine. A ver, peculiar no, me atrevería a decir que al final era algo inevitable, ¿no? Porque si mis padres, siendo niño, me llevaban a ver las primeras películas de Indiana Jones, un niño, claro, imagínate lo que es ver eso en pantalla grande, cuando eres niño adolescente, ¿no? Todo te parece mucho más grande y más espectacular, y desde luego estas películas lo eran. Por eso me dedico a lo que me dedico. Le debo muchísimo a Spielberg. Sí, la verdad que todo lo que estás tú contando, la verdad que también coincide mucho conmigo, porque en el colegio nos pusieron ET el extraterrestre, cuando normal en un colegio es que no pongan ese tipo de películas. Luego en el cine de los sábados del colegio, ese sí, pues pusieron Indiana Jones, la primera de ellas, en busca de la arca perdida.
Luego, por ejemplo, cuando mi padre estaba ya muy mal, estuve un rato con él y luego a la hora de cenar pues me fui al cine un rato. Y vi la de los espías de hace unos años, que está, El puente de los espías. El puente de los espías, que me encantó esa película, que me parece súper buena. Y la verdad que Spielberg aparece en muchos momentos de mi vida y siempre con unas películas realmente atractivas. Como por ejemplo la última de los Fabelman, que es que yo disfruto un montón porque te permite conocer no solo a Steven Spielberg, director, sino también los problemas de su vida, su conocimiento profundo del cine clásico y ese encuentro con John Ford, que a mí es que me encantó. Sí, buenísimo ese final. Fíjate, todo esto que comentas de los Fabelman, yo cuando estaba viendo la película me llamaba mucho la atención todo, ¿no? Porque yo todo esto ya lo conocía, porque he estudiado tanto su obra como también su vida, ¿no? Varias biografías que hay escritas sobre él. Y claro, todas esas anécdotas, sobre todo las relacionadas con la ruptura de sus padres, el amante que apareció, que era el mejor amigo del padre, etcétera. Todo esto yo ya lo sabía, ¿no? Y era como estar viendo una película que ya me habían contado previamente. Tuve una sensación muy, muy peculiar. Y está muy bien que nombres todo esto de que, por ejemplo, en el colegio te pusieron E.T. y la vistes ahí por primera vez. Y es que estas películas no solamente nos han enseñado a amar el cine, sino también a amar la vida, porque son películas tremendamente emocionales. Sí, sí. Y yo tengo que confesar, ¿no? Muchos de los aspectos de mi vida intento a ver si me explico bien. Intento que no se parezcan evidentemente al cine, porque intentar parecerse a una película es algo imposible, pero aspiro a eso, aspiro a ese estilo familiar, emocional, educativo de las películas, que sean películas que te formen como persona también, aparte de como persona cultural y acervo audiovisual, etcétera, pero también que te formen como persona, ¿no? Y a mí me ocurre que cuando voy a ver ciertas películas, aquellas que me tocan emocionalmente son aquellas que siempre perdurarán en mi recuerdo, y aquellas que no me forman nada o que no les encuentro un valor educativo, pues son películas que termino olvidando, ¿no? Porque no me terminan por interesar. Y esto es por culpa de Spielberg, seguro, segurísimo. Sí, sí, porque además hay muchas películas de Spielberg que, claro, cuando la ves de niño ves unos valores, pero ya cuando analizas el cine, sobre todo que yo lo suelo utilizar desde la óptica de los valores y suelo analizar así un poco lo que me transmite cada personaje y lo que puede servir desde un punto de vista educativo para mi vida, también descubres que Spielberg era capaz también en un segundo plano, un poquito más generalmente implícito, pero siempre transmitía esos valores de los que tú estabas hablando. Siempre en algunas películas se ve más marcado, como es el caso de E.T. y los Goonies, donde hay unos valores familiares y emocionales muy importantes, pero incluso en películas que podrías creer que no tienen nada de esto, pero por ejemplo en Indiana Jones y la Última Cruzada, en el fondo no te está contando la historia de un arqueólogo que va en búsqueda del Grial, sino que te está contando la búsqueda de un hijo que perdió a su padre hacía muchísimo tiempo, y es una reconciliación. La película habla de eso, de buscar la iluminación, no por encontrar el Santo Cáliz, sino por reencontrarte con tu padre. Esto es muy importante, este mensaje. Sí, sí. Además, ese mensaje cristiano también, a pesar de ser el judío, la verdad que él siempre ha tenido muy buena relación, porque el ET, el extraterrestre, una alegoría del cristianismo, porque Melissa Mathison era católica, y luego el tema, el único fallo que yo le he encontrado a alguna cosa de Indiana Jones es el tema del cáliz ese famoso de madera, que le quiso dar un toque así como muy humilde, pero según los restos arqueológicos que se han ido encontrando, no era muy normal que fuese de un tipo de cristal con unas características, sobre todo teniendo en cuenta que la casa donde vivía, donde se celebró la última cena, pues era de José de Arimatea, que era una persona bien situada y que probablemente hubiese ofrecido ese tipo de cristal, porque era el cristal propio de esa época, porque no se sabía hacer otra cosa. Exacto, era la materia prima que tenían en la ese materia momento, prima. ¿no? Sí. Pero por lo demás, vamos, un chapó con muchas de las clavado. historias. Sí.
Y con respecto a Spielberg, hay una anécdota muy humana que me ha encantado, que teníamos pendiente, que ya hablamos cuando preparábamos la entrevista, que nos gustaría que nos contase ese detalle humano en una carrera que Spielberg pues hizo algo muy especial. Sí, la anécdota esta que comentas es muy interesante porque Spielberg en el colegio tenía, cuando era niño, tenía problemas de sociabilidad, no podía socializar como lo hacían el resto de los niños. Y entonces esto los niños enseguida lo detectan. Y además, como era un niño excesivamente creativo y soñador, los otros niños que eran como más normales, entre comillas, eso de ser normal, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos peculiaridades, enseguida lo detectaron y entonces pues le abusaban de él, le pegaban, se burlaban de él, etcétera. El bullying, ¿no? Que se llama ahora actualmente. Y él, sin ir más lejos, utilizó el cine cuando empezó a hacer sus primeras películas con el Super 8. Le sirvió como catarsis para convertirse en alguien famoso dentro del colegio e incluso dejó que algunos de sus compañeros participasen en sus primeras películas tal y como se ve en los Fabelman. ¿Y qué ocurrió una tarde? En una tarde de esas de gimnasia, esa asignatura que yo también odiaba, por lo tanto lo que voy a contar empatizo mucho con Spielberg. Estaban haciendo una carrera y siempre quedaban atrás Spielberg y un niño que tenía una cierta discapacidad. Y a mí me pasaba eso sobre todo con el potro, saltar el potro. Sí, con el potro, terrible, aquello, el Plinkton y todo eso. Yo en flexiones muy bueno, en temas de coreografía y creatividad muy bien, eso sí, pero el potro no, el potro para mí en no la gimnasia, en la gimnasia fatal. Yo también era el penúltimo o el último en las carreras, como les pasaba a estos dos niños. Spielberg iba el penúltimo y el chaval que tenía esta discapacidad iba el último, ¿no? Spielberg hizo como que se caía, dio un tropezón, pero intencionadamente, para que su compañero pudiera pasarle y llegara delante de él. De esta manera, los niños se reían de Spielberg porque decían, mira, pues el discapacitado ha ganado a Spielberg, a Steven, tal. Y claro, las risas fueron tremendas, ¿no? Él recuerda que esa tarde se fue llorando a casa, pero también se fue llorando y emocionado por haber logrado que su compañero tuviera un gran día, ¿no? Porque claro, el resto de los chavales a su compañero lo acogieron de una manera, bueno, increíble, ¿no? Has ganado a Steven. Y para ese compañero fue su gran día de ese año. Y Spielberg hizo eso, ¿no? Hizo con su pequeño gesto, él se humilló, pero por otro lado hizo que otro, igual que él, tuviera su gran momento, ¿no? Sí, y luego la amistad puede traspasar las pantallas o todo se quedó en el rodaje con respecto a estos chavales. Pues la amistad perduró porque incluso Richard Donner mantuvo gran amistad con muchos de los actores que aparecían en los Goonies. Una de las relaciones más particulares fue con Corey Feldman. Corey Feldman, cuando empezó a ser más mayor, empezó a tener problemas con las drogas y fue el propio Richard Donner quien le ayudó a ir a una clínica para que se desintoxicara y le animó a que siguiera su carrera como actor y alejado completamente del mundo de las drogas. Algo parecido pasó con Jeff Cohen, con Gordy, sí, porque Cohen en ese momento, cuando empezó a crecer, ya nadie le llamaba. Cuando dejó de ser el niño gordito gracioso, sí, nadie le llamaba. Claro. Y entonces fue el propio Richard Donner quien le dijo, ostras, pues sigue adelante, sigue en la industria de Hollywood. En ese momento estaba a punto de empezar a estudiar Derecho y fue Richard Donner quien le animó a que una vez que se convirtiera en abogado, se convirtiera en un abogado de la industria de Hollywood. Y es así lo que hace. Tiene un bufete en Los Ángeles que ayuda a otros actores, técnicos, etcétera, a esas disputas legales, a esos contratos, a esa fauna, ¿no? A esa selva tan terrible como es la de Hollywood, a salir adelante, ¿no? Y es un abogado, uno de los más prestigiosos de la industria de Hollywood en estos momentos. Sí, sí. Y luego el caso de Corey Feldman, la verdad que llamativo, el típico juguete roto, que la verdad que parece que Spielberg creó varios juguetes rotos a lo mejor sin intención, porque también le pasó a la actriz que hacía de hermana de Elliot en ET el extraterrestre.
Drew Barrymore. De Drew Barrymore y el caso de Corey Feldman, que habla de muchos testimonios que yo he leído y he visto sobre personas que con unas sesiones de curación de esa adicción y con el tema de la oración pues consiguen tirar adelante y me llamó muchísimo la atención que este chaval lo consiguiera. Sí, lo consiguió. Claro, porque es que estaba sobreexplotado, porque estaba en multitud de películas, series, anuncios de televisión y los padres vivían de gorra. Sí, eso es lo que pasó, porque al final los padres abusaron económicamente de él e incluso él se tuvo que ir de casa antes de tener la mayoría de edad porque veía que sus padres estaban aprovechando literalmente de su carrera. Y ese es el problema, ¿no? Que al final puedes convertirte en una estrella, pero tienes que estar muy sano mentalmente, ¿no? Para asumir ese estrellato y también asumir que en algunos momentos no te va a ir tan bien, porque esto del cine tiene unos altibajos enormes, te lo digo además por experiencia. Entonces tienes que estar sano muy bien mentalmente para asumir que estás en una industria que a veces taupa y otras veces no. Y esto es lo que le pasó a Corey Feldman, que una vez que ya pasaron los Goonies, Jóvenes Ocultos y algún que otro título de principios de los 90, pues su carrera acabó en el olvido y empezó pues a arrastrarse por este mundo de las drogas y otras producciones no tan provechosas, ¿no?, como la de los Goonies. Sí. Una de las claves de la película, por lo visto, según tú comentas, fue la luz, porque además has tenido la suerte de hablar con Richard Donner en una entrevista y me ha llamado la atención esa fotografía tan especial, que es verdad que la tiene, no me había fijado, no había caído yo en eso. Y me gustaría también saber cómo te llevaste en esos momentos, cómo fueron esos momentos con un grande de Hollywood. Sí, fue increíble. Fíjate, lo de Richard Donner para mí fue un auténtico privilegio. Yo me he dedicado por mi trabajo en la radio a entrevistar a mucha gente del mundo del cine, pero en este caso sobre todo de gente del mundo del cine español, ¿no? De actores, actrices, directores, guionistas, etcétera. Sí. Conozco a muchísima gente del gremio. Pero claro, lo de Richard Donner era subir un peldaño. no es por desmerecer, ¿no?, a la gente del cine español, pero claro, hablar con Richard Donner era hablar con el director de La Profecía, con el director de Arma Letal, con el director de Superman, y además de los Goonies, ¿no? Peliculones, vamos, todo. Peliculones, uno de los grandes, ¿no? Yo recuerdo que era el año 2020, el año de la pandemia, cuando estaba preparando la documentación del libro, y a través de una muy buena amiga con la que he realizado algún que otro corto, que vive en Los Ángeles, Marisé Samitier, ella y yo estuvimos buscando la manera de llamar a la puerta de Richard Donner. Y la idea original, era que él nos escribiera unas líneas para el prólogo. Simplemente eso. Que hiciera, pues eso, una introducción a la película y al libro. Nos escribió su representante. Y su representante nos dijo que Richard Donner no solamente quería escribir unas líneas, sino que quería hablar conmigo. Entonces, claro, yo me quedé estupefacto, ¿no?, cuando recibí ese correo. Dije, Dios mío, Richard Donner quiere hablar conmigo, ¿esto cómo es posible? Luego ese correo, que llegaría creo que en mayo, hasta septiembre no se hizo realidad la entrevista, o sea, casi hasta el último momento. Perdona que te interrumpa, es que hay una anécdota también muy curiosa, que en Galicia estaba el Rey de las Tartas y fuimos de viaje un verano a Galicia, estuvimos en Galicia durante 15 días y fuimos al Rey de las Tartas y él tenía una foto que decía, en vez de decir, dijo lo contrario de lo normal es que tuve la suerte de que me saludara el Papa, no, él decía como que el Papa hacía el gesto de saludar al gran Rey de las Tartas. Sí, al revés, exactamente. Eso es, pues, totalmente. Algo me pasó a mí, ¿no? Que, claro, de repente fue Richard Donner quien cedió y dijo, no, es que quiero hablar con él. Y digo, caramba. Y durante la entrevista, él me dice, claro, es que yo quería hablar con esa persona que me llama de España, que nunca, además creo recordar que me dijo que nunca había estado aquí y que le llamaba la atención que de un país, para él, claro, imagínate lo que es desde Los Ángeles, pensar en España, ¿no? Son 12 horas de vuelo por lo menos, o 10. Claro, dice, joder, una película que en teoría habla mucho de la familia norteamericana, de la sociedad norteamericana,
y que también de alguna manera haya llegado a un país como España, a él le llamaba mucho la atención, ¿no? Y que una persona quisiera escribir un libro sobre esta película también le llamó mucho la atención y por eso quería hablar conmigo. Luego en septiembre se pudo hacer la entrevista, en la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre, lo recordaré siempre, del año 2020. Un día después de que nació mi hijo. Sí, mira, pues fíjate qué curioso. Sí. Y para mí fue, yo creo que es de las cosas más grandes que he hecho en mi vida y que siempre recordaré y que siempre contaré, ¿no? Me atendió durante 1 hora al teléfono, estuvo súper bien la entrevista, sí que había momentos en los cuales se olvidaba de cosas, le nombraba cosas, pero claro, es que para mí es una película muy vívida que he vivido y estudiado y para él era una más, ¿no? Dentro de toda su extensa filmografía, y entonces hablar de una película que había hecho hacía 30 y pico años, pues claro, muchos recuerdos ya le habían desaparecido y luego además el pobre Richard Donner falleció aproximadamente al año, ¿no? De haberme concedido la entrevista. Sí. Y me consta pues que ya tenía problemas de memoria, de salud, etcétera. Por lo tanto, la entrevista fue un gran esfuerzo por su parte y para mí fue un gran regalo. Bueno, entonces ya me has dado el titular para el libro. Sí, sí, directamente, ¿no? Sí. Bueno, es que en España la verdad que llama la atención en otros países porque España se edita muy bien las cosas de cine y en Estados Unidos ese tipo de cosas creo que no se editan tan bien, ¿eh? Sí que hay libros oficiales que además están auspiciados por los estudios y por incluso los propios cineastas y están muy bien hechos, pero lo que más me llamó la atención es que nadie hubiera tenido la idea de lanzar un libro sobre los Goonies. Es que no hay nada a nivel internacional tampoco. Sí que hay revistas, sí que hay algún que otro pequeño libro autopublicado, como el libro que narra las semanas de rodaje que hubo en Astoria, en Oregón, pero más allá de esto es que no hay nada más, o sea, y me sorprendió, ¿no? Y el editor dijo, tenemos que aprovechar esta situación, ¿no? Que no hay nada y vamos a lanzar el libro, ¿por qué no? Te me adelantaste, ¿por qué? Sí. Ahora te voy a contar más anécdotas de eso, porque bueno, a mí es que esta serie, este tema de los Goonies siempre me ha llamado la atención y mi hermana es súper fan, pero yo también tuve la suerte de verlo como tú, pues yo tenía 9 años, fui a ver los Goonies, fui con mi abuela. Y además tiene mucha anécdota porque tú sabes que al principio hacen unos comentarios bastante vastos, hablan de una manera un poco grosera y subidos de tono. Sí, subidas de tono y luego pero propio de los adolescentes. Y también hay un momento en el que el Miguel Ángel de la madre, que tiene una miniatura, se le parte su parte más importante para él, y entonces mi abuela, al ver que se la intentan colocar con pegamento para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, dice, Víctor, creo que nos vamos a ir del cine porque esta película no es apropiada. Digo, abuela, dame 5 minutos más, y ya, si dicen más palabrotas ya. Entonces ya mi abuela se fue bajando un poco el tono y luego, vamos, yo flipé con la llegada de Gordy con el gigante rompiendo la vela, cuando la escena de la batidora me dio mucho miedo, pero disfruté un montón porque era súper divertido cómo él se iba enrollando para sacar de quicio a esos hermanos tipo hermanos Farelli muy vastos, esos mafiosos que además a mí me recuerdan mucho a Fargo de los hermanos Coen, y los Goonies fue primero. Los Goonies fue primero. Sí, los Goonies fue primero para muchas cosas. Sí, y luego ya han llegado muchas películas de ese tipo. El club de fan que tiene, por ejemplo, La Princesa Prometida, que es bastante llamativo. ¿A ti qué recuerdo así más importante te queda de esta producción? Mira, mi recuerdo está todavía muy presente en mi mente, aunque es una película que vi con 10 años y ya tengo 48. Ha pasado bastante tiempo, pero recuerdo perfectamente el día en el que mi madre junto con mi primo fuimos al Cine Mola de Zaragoza a verla, y esa sensación, ¿no?, de haber vivido una grandísima aventura. No recuerdo tanto en ese primer visionado lo que comentas de la parte
salidas de tono, ¿no? Que son muy divertidas. Sí. Y que ahora mucha gente se llevaría las manos a la cabeza. Y fíjate, no hemos salido tan mal, ¿no? Después de todo, después de haber escuchado todas esas cosas en el cine. Pero yo lo que más recuerdo de esta película es la atmósfera que tenía, la luz que tenía, lo que comentábamos antes, esa luz tan especial, esas localizaciones en Astoria, en Oregón, esa atmósfera y ese espíritu de aventura, que en definitiva es, ¿no? Pues una película que hemos hablado mucho sobre ella, sobre el tema de la adversidad, el compañerismo, la amistad, el hacerse mayor. Es que tiene tantísimas cosas esta película, que a medida que la vas viendo en nuevas ocasiones, vas sacándole cosas, ¿no? Cuando te vuelves más mayor, yo recuerdo que cuando ya era adolescente me fijaba en otras cosas, ¿no? Como ese primer beso con la chica, con Andy, y otros elementos, ¿no? Quizás más adultos. Y es una película de la cual siempre aprendes algo en cada visionado. Sí, sí. Quiero recordar que hubo varios finales. Y también una cosa que siempre me ha llamado la atención es que luego generó un poco de copieteo, de efecto fotocopia, y se crearon buenas historias como Cuenta conmigo, que para mí es la mejor de todas. Muy buena película. Por supuesto, el secreto de la pirámide, cuya banda sonora forma parte de mi despedida del programa. Y luego luego llegó la serie Stranger Things, que en la primera temporada está muy bien, pero lo que veo es que no se hacen casi ya producciones para niños. Recuerdo también una española que estaba bien, pero se quedaba un poquito corta y era demasiado triste, que era la de Pau Freixas, que el guionista era bastante muy bueno, y tuve la suerte de entrevistarlo, y que además que es una prueba de superación total, porque creo que estudió una carrera de ingeniería, perdió una pierna, y su guionista además pues ha escrito multitud de libros que tienen muchísimo éxito. Sí. Albert Espinosa, sí. Albert Espinosa. Los conozco. Un tipo estupendo. Eso es la última pregunta con la que yo quería terminar es ¿por qué no se hacen ya tantas películas con niños de protagonistas que tengan este nivel? Y un poco que me hablase un poco de ese tridente, no sé si lo forman más personas, pero sí me acuerdo ahora mismo de Robert Zemeckis, me acuerdo también de Joe Dante, ¿no? Está Joe Dante y Chris Columbus, que también era un guionista. Sí. Esos dos pequeños detalles, ya con esto terminamos, si te parece. Sí, con respecto a las películas de corte familiar, le pasó a los hermanos Duffer, ¿no? A los creadores de Stranger Things, que cuando presentan el proyecto a diferentes productoras, les dijeron directamente en varias puertas que aquel cine ya estaba pasado de moda, que ya no podía funcionar. Y al final, suerte que se encontraron con Netflix, que estaban buscando un formato para toda la familia que funcionara, y vaya, se ha funcionado, ¿no? También lo intentó JJ Abrams con Super 8, que es una película bastante loable. Sí. No llega a la altura, evidentemente, de los Goonies, ni de Encuentros en la tercera fase, que es de donde bebe más, pero sí que es una película que viene a ser un compendio, un homenaje a aquel cine nostálgico. Y la primera de It, de hace unos años. De hace unos años, sí. De hace muy poco. Exactamente. Sí, todas estas películas que son con niños, con un componente fantástico de fondo. En España sí que se ha intentado hacer un formato similar con estas películas de Zipizape, a las que yo nombro en el libro de los Goonies, en el apartado Los otros Goonies, y en este caso los Goonies españoles. También has nombrado a Pau Freixas con su película Héroes, que está fantástica también, y otros títulos, ¿no? que han salido adelante, que intentan imitar el espíritu de los Goonies, pero es que, claro, la película de los Goonies es tan única que al final todas las que salen después siempre tienen un poco de sucedáneo, ¿no? Sí. De secuela, ¿no? De los Goonies. De hecho, el propio Spielberg y Richard Donner, cuando estaba en vida, intentaron en varias ocasiones conversar con Chris Columbus, y ya lo hilo con tu segunda pregunta. Y no conseguían encontrar un MacGuffin, un elemento que fuera importante como para juntar a los niños otra vez. Porque claro, la idea era volverlos otra vez a juntar ya en su edad adulta en otra gran aventura. Spielberg decía que no lograban encontrar
algo tan grande y tan increíble como un barco pirata. Sí, sí. Claro, es que encontrar un barco pirata del siglo XVII, pues no lo encuentras todos los días. Les pasaba algo parecido con Indiana Jones, que con cada película les costaba más encontrar el objeto, ¿no? El MacGuffin que iba a servir como hilo conductor, ¿no? de la película. Y por eso no se ha hecho secuela de los Goonies, y por eso hacer este tipo de películas pues parece que es imposible, ¿no? Porque el listón está demasiado alto. Sí. Y con respecto a los directores que comentas, Robert Zemeckis sí que sigue en activo. Lo que pasa es que es un hombre que lo tengo un poco perdido, porque después de esa época que tuvo con esas películas de imagen digital, de captura de movimiento, Beowulf, Polar Express, etcétera, entró en una deriva con una serie de títulos que no me interesaban. Tiene una versión de Roald Dahl de Las Brujas y alguna que otra película que no me han llamado excesivamente la atención, ¿no? Chris Columbus, el guionista de los Goonies, sí que hizo una carrera muy interesante, sobre todo después de los 90, El Señor of Fire, Quédate a mi lado, que es una película extraordinaria. Sale encantado el niño, sí. Sí, buenísima. Harry Potter, las dos primeras de Harry Potter. Y hace unos años sacó adelante esta película que me parece muy simpática, que se titula Pixels, que es muy divertida, que es del mundo de los videojuegos. Y también ha estado al frente de las películas estas de Santa Claus de Carl Russell, que son muy navideñas, ¿no? Muy Chris Columbus también. Sí, sí. Y Columbus lleva un tiempo por ahí diciendo en varias ruedas de prensa que tiene un guión para Gremlins 3 y que le gustaría dirigirla. Esto nos haría volver a reencontrarnos con los Gremlins, que es otra de esas películas míticas, ¿no? De los 80 y también producida por Amblin, 2 años antes que los Goonies. Totalmente. Bueno, pues agradecemos la presencia en nuestros micrófonos de Francisco Javier Millán, autor de Los Goonies Nunca Dicen Muerto, de Diablo Ediciones. Muchísimas gracias. Un placer a ti. Nos vemos. Si te gustó esta entrevista o este podcast, quizá puedas recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.